Ok. Yo creo que ya está la mayoría. Entonces, antes de empezar la clase, quisiera preguntarles si alguno tiene idea de cuántos nuevos medicamentos o nuevas moléculas, más bien cuántas nuevas moléculas se registran al año como nuevos medicamentos, por supuesto. ¿Tienen alguna idea de cuántas anualmente? ¿No? Nadie tiene una idea al respecto. Parte no, doctor. Ok. Vamos a suponer que nadie, ¿no? Que no es problema, solo era si tenían alguna idea en ese respecto. La otra pregunta que les quiero plantear es vamos a suponer que yo divido al mundo de las moléculas en dos grandes partes. Llamaré moléculas pequeñas, a las que son de síntesis orgánica y son relativamente pequeñas. Y en la otra parte pondré a los biológicos y a los biotecnológicos. ¿De cuál creen que haya más registro? ¿De las nuevas y pequeñas o de las nuevas pero grandes y biológicas y biotecnológicas? ¿O creen que estén empatados? ¿O ustedes qué creen? Yo creo que por la parte biotecnológica existen menos, digamos, moléculas innovadoras. O sea, casi, yo siento que
es un área que requiere un poco más de trabajo, más investigación, y no es tan fácil encontrar algo que le pueda sacar uno un provecho. Puede ser que nos guste, bueno, no nos guste, sino que es preferible trabajar con moléculas ya conocidas y a partir de ahí generar otras estructuras que nos permitan aprovecharlo. Sí, claro. Pues tú crees que predominarán entonces las químicas más que las biológicas o biotecnológicas, ¿no? Sí, por esa idea. Digamos que por complejidad, digamos, ¿no? Que pudieran ser más complejas las biotecnológicas, ¿no? Ok, ¿alguna otra opinión? ¿Ustedes creen que sea importante saber eso? Saber cuáles son las que predominan, las pequeñas o las grandes. ¿Por qué, Eric? Uh-huh. Ajá. Ok. Bueno, ustedes saben que la facultad tiene un ciclo de especialización en desarrollo y producción de medicamentos, que es el ciclo 2, pero también tenemos un ciclo que oficialmente es el ciclo número 4, que es el de biotecnología farmacéutica, y que pues más bien se enfoca porque vemos que es un área de desarrollo y que pues hay medicamentos biotecnológicos en muchos sentidos y que al ser un área en desarrollo, pues, a lo mejor necesitaba espacio, ¿no? Entonces, ok, yo les podría dar mi respuesta y les podría decir mitad y mitad, ¿no? Mitad moléculas pequeñas, mitad moléculas grandes. Y van a decir, ¿y cuáles son los argumentos para poder sostener esa afirmación, ¿no? Digo, hago este planteamiento por varias razones. Les había dicho que teníamos que pensar en la versión de los innovadores y de los laboratorios internacionales que registran nuevas moléculas y que pues, en algún momento también veremos la versión nacional del desarrollo de genéricos con moléculas que ya perdieron patente, ¿no? Entonces, para cumplir con esta idea y que tengamos datos razonables, ¿no? Déjenme, les comparto mi pantalla y les muestro pues mis datos, ¿no? Que no son mis datos, que en realidad son los datos de algo que está publicado, ¿no? Entonces, déjenme hacer ligeramente más grande esto. Y se llama, bueno, un poquito menos, ahí mero, ¿no? Dice el top 200 medicamentos por sus ventas en farmacia, ¿no?
sus ventas al público en 2020, que no está lejos, ¿no? De hecho, está muy cerca, ¿no? Entonces, la Universidad de Arizona, este grupo de impronunciable Harroarson, o como se diga, ¿no? A mí esa parte ya no me preocupa. Entonces, ustedes verán, y ahora lo voy a ampliar, digamos que un poquito, ¿no? Aquí tengo, si alcanzan a ver, el número 1 es Humira, esa es la marca comercial. El producto se llama Adalimumab, que como termina en MAB, es un monoclonal antibody. Entonces, el número 1 es un biotecnológico, es un anticuerpo monoclonal que vendió 20.947 millones de dólares en 2020, ¿no? Luego le sigue Keytruda, que es un pembrolizumab, que también es un anticuerpo monoclonal, ¿no? Claro, la terminación MUMAP creo que es un anticuerpo monoclonal humano, y el SUMAP es que es murino o de ratón, ¿no? O combinación ratón-humano. Hay unas reglas para las terminaciones. La más fácil es que, como terminan en MAB, son anticuerpos monoclonales. Pues estas son moléculas grandotas, y ahorita buscaré una imagen en donde les muestre por qué digo que son grandotas. Y en cambio, el número 3 le sigue el Iquis, que es apixaban, que es una molécula, digamos que pequeña, porque pues alcanzó a ver, digamos que 4 ciclos y ya, ¿no? A lo mejor su peso molecular es como de 1,000, ¿no? 1,000 daltones, y entonces vendió 14.117 millones de dólares, ¿no? Le sigue otra molécula pequeña, luego otra pequeña, luego una grande, porque es ustekinumab, ¿no? Que es también humanizado. Ustedes verán que en la parte de abajo dice, este es del área de inmunología, este es del área de oncología, este es cardiovascular, este es oncológico, o sea, están por áreas, ¿no? Oncología, cardiovasculares, inmunología. Terminaré la primera fila de esta gran construcción, o de este gran resumen de moléculas, ¿no? Con unas proteínas de fusión como Afibercet, Nabilumab, que es otro anticuerpo monoclonal, Xareto, que es una molécula pequeña, cardiovascular, Lipuxen, que es otro anticuerpo monoclonal, para dermatología. La fila termina con el 20, ¿no? Con Prolia, que es otro anticuerpo monoclonal. Y así se sigue 10 veces para abajo hasta llegar al 200, ¿no? Entonces, déjenme ver si me deja. Según yo sí decía, bueno, no está, pero voy a regresar a esta versión. Si ustedes le ponen el top 200 de Pharmaceuticals, así tal cual, ¿no? Control C, se van a internet, ahí me falta que ingrese alguien, y se van a internet y le ponen ahí el top 200 Pharmaceuticals by Retail Sales in 2020, los va a llevar a la página del Huarzón, y ahí van a poder descargar este póster de Top Pharmaceuticals de los del 2020 y de muchas cosas más, ¿no? Ahí están de varios años, pero pues los del 2020 ahí están por ventas, y hay para pequeñas moléculas, para aprobados en veterinaria, de 2019, 18, 16, etcétera, etcétera. Ahí están. Hay un montón de estas diapositivas que son
creo yo, bastante útiles, ¿no? Entonces, pues una vez que localicen esta página, una vez que descarguen de las ventas de los top 200, pues yo lo único que les tengo que dejar es dos cosas para que podamos concluir con los números, ¿no? Una es que dividamos los 200 en moléculas grandes y moléculas pequeñas, y entonces digamos, ok, hay 100 moléculas pequeñas, 100 moléculas grandes, pues mitad y mitad. Mitad sigue siendo del mercado de síntesis química y la otra mitad es de el área biológica y biotecnológica. Abriremos o podemos abrir un tercer grupo solo para moléculas pequeñas, moléculas grandes y un tercer grupo para aquellos que les pudiesen causar rareza, que digan, no estoy seguro si es pequeña, es grande, mediana o lo que sea. Entonces, si no saben, solo pongamos un tercer grupo de sepa cuál es, ¿no? Y hagan un gráfico de pastel con las pequeñas, las grandes y las indefinidas. Y ya, tan, ¿no? Y luego, como ustedes vieron en el documento vieron, voy a volver a compartirlo para que lo vuelvan a ver en general. Voy a ampliarlo para que lo vuelvan otra vez a alcanzar a visualizar y leer cualquier cosa que esté ahí, ¿no? Entonces, ustedes pueden ver claramente que aquí dice que Humira es para para inmunología, Keytruda es para ontología, el Iquis es para cardiovasculares. Entonces aquí hay, a la vista de ustedes hay 3 clasificaciones, 3 que son oncológicos, y uno que es cardiovascular y uno que es inmunológico, ¿no? Verán, me voy a ir hasta la parte de abajo, aquí donde dice aquí. En la realidad hay oncología, cardiovasculares, inmunología, que son los 3 que vimos, más oftalmología, dermatología, 5, infecciones, 6, vacunas, diabetes, anestesia, desórdenes sanguíneos, desórdenes respiratorios, desórdenes raros y misceláneos. O sea, hay como 15 casos diferentes, o 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Hay 13 clasificaciones. Entonces, como están los colores, ustedes van a poder agarrar y hacer un gráfico de pastel diciendo, ok, oncológicos hay 40, cardiovasculares hay 35, inmunología hay 60, oftalmología hay tantos, y con eso construyen su gráfico de pastel para que ustedes puedan saber en este momento o para el 2020, puedan saber, ok, hay mayor venta y dinero en medicamentos para oncología, porque pues obviamente tiene 40 productos, cardiovasculares solo tiene 35 y ahí nos la llevamos, ¿no? La realidad es que podrían complementarlo con el número de millones que está en la tabla y decir, real, neto, es tanta lana para cada área, ¿no? Pero, pues ahora sí que si ustedes quieren hacer ese ejercicio más fino todavía, pues lo pueden hacer. Yo solo les pido que hagan 2 gráficos de pastel, uno con moléculas pequeñas, uno con moléculas grandes y las indefinidas. Primer gráfico de pastel es muy sencillo con 3 grupos, y un segundo gráfico de pastel con estos datos, con las 13 clasificaciones que maneja de los grupos de padecimientos que tuvieron, por supuesto, mayores ventas a nivel mundial en 2020. ¿No? Entonces, esa es la
la idea, ahora les dije que tengo que convencerlos de que son moléculas pequeñas y que son moléculas grandes. Entonces, denme un segundo, bueno, denme unos segundos para poder encontrar una diapositiva que pueda yo convencerlos de esa perspectiva. Ok, ¿dónde la dejé? Denme un momento. Sí, aquí ya la tengo. Ok, déjenme, les comparto mi pantalla. Porque pues, tengo que darles evidencia de por qué digo que existen dos grandes grupos de moléculas, ¿no? Entonces, esta es. Entonces, en esta diapositiva, ustedes podrán ver que en el circulito azul, con la estructura química como la conocen, está la aspirina que pesa 180 daltones. Y alrededor de ella, bueno, enfrente de ella, podrán ver esto que parece como una especie de Y, que en realidad es un anticuerpo monoclonal, un monoclonal antibody, que aproximadamente pesa 150,000 daltones, ¿no? Pues 150,000 entre 180, pues da como a 1000 veces, ¿no? Más grande de tamaño el anticuerpo monoclonal que la... Profe, no sé si soy yo, pero Mande. se escucha muy cortado. Ok, a ver, esperemos a ver si... Pues, a lo mejor tenemos problemas de internet. Bueno, entonces les decía, el anticuerpo monoclonal tiene un peso de 150,000, la aspirina tiene un peso de 180, pues eso es casi como una relación de 1000:1. Entonces, por eso digo, moléculas grandes y moléculas pequeñas. Es la gran clasificación que les propongo en este momento, ¿no? Déjenme regreso. Okay. Entonces, como les mostré en la imagen hace unos momentos, pues la molécula de aspirina pues, es chiquita, la molécula del anticuerpo monoclonal es 1000 veces más grande y 1000 veces más compleja en cuanto a estructura. Y entonces por eso divido el mundo de los medicamentos en básicamente en este momento dos grupos, el de moléculas pequeñas y el de moléculas grandes, ¿no? Entonces, eso quiere decir que en este momento, y bueno, las de mayores ventas están protegidas por patente y vencerán en algún momento y pasarán a formar parte del grupo de las moléculas de genéricos. Pero por el momento, pues todas esas que les decía son de tipo pues, protegidas por patente, son innovadoras. Y entonces significa que en este momento, pues ninguna de ellas puede ser como copiada para fabricarse libremente, pues porque tienen protección legal por las patentes, ¿no? Ok, entonces,
recapitulando lo que acabo de plantear, una es, pues, vayan y descarguen el póster de los 200 medicamentos de más venta en 2020 y hagamos este pequeño estudio de si está equilibrado o no el mundo de las moléculas pequeñas y el mundo de las moléculas grandes, y hablemos de cuál es la clasificación o cuál es como los grupos de padecimientos que más ventas tienen y que más estudian y que por supuesto como tienen dinero o como van hacia el asunto de ser negocio, pues claramente, pues obviamente a una compañía farmacéutica innovadora probablemente le interese más tener desarrollo en cardiovasculares o desarrollo en inmunológicos que tener desarrollo en, no sé, en infecciones, por ejemplo, ¿no? Por decir algún otro grupo de los que se mencionaron ahí, o en enfermedades raras, ¿no? Y decir, pues es que, pues sí es negocio estudiar enfermedades raras, ¿no? Entonces, podemos ver eso del resultado de lo que ustedes alcancen a revisar. Denme unos segundos porque tengo una llamada. Unos segundos. Entonces, eso pues para que, digamos, que ustedes conozcan el mercado de innovadores que hay en el mundo. Una chamba que no van a hacer, por supuesto, pero que también podría darnos indicaciones de cuáles son como los más innovadores, pues sería buscar cuáles son los laboratorios que tienen mayores ventas, ¿no? Entonces, y a lo mejor nos llevamos la sorpresa de que puede ser, no sé, voy a decir una barbaridad porque ahorita no tengo el dato, que a lo mejor Pfizer es el mayor vendedor, ¿no? Bueno, un poco alineado con el asunto de las vacunas, a lo mejor el mayor vendedor de medicamentos en este momento es Moderna, por vender millones y millones de vacunas contra el COVID-19, ¿no? Y luego ya vendrían otros 10 laboratorios, ¿no? Pero bueno, entonces, esa es un poco la historia, pero bueno, eso era un poco para que vieran pues de dónde saco los datos para decir, pues estos son los tipos de moléculas y este es el mercado de unos y este es el mercado de otros, ¿no? Entonces, ahora bien, déjenme platicarles sobre desarrollo de nuevos medicamentos. Entonces, déjame, les vuelvo a compartir mi pantalla. Entonces, hace un tiempo di una plática sobre desarrollo de nuevos medicamentos, entonces les puedo platicar de esta historia. Ahí está, ¿no? Entonces, la ruta tradicional de un nuevo medicamento, pues es ver cómo está el mercado farmacéutico, obviamente hay los de patente y los genéricos, hay ciertas categorías que están en investigación porque pues, pretenden llegar a medicamentos. En esta plática yo daba el top 10 en 2013, pero pues, igual se puede actualizar, pero bueno, ok. La visión de obtener un nuevo medicamento es un poco esta, ¿no? Se
Déjenme poner mi señalador. Aquí está. Se invierte una gran cantidad de dinero, budget, se invierte en investigación y desarrollo, en Research and Development. Luego, de esa Research and Development se pasa a producción, luego a distribución, y luego a los sistemas de seguridad en salud o seguridad social, luego a los médicos y luego a las ventas y al final le llega una tabletita al paciente, ¿no? Entonces, traducido ya no en caricaturas, pero sí en un diagrama de flujo, tenemos la etapa de descubrimiento y tamizado. Aquí es en donde pues está la idea y la síntesis y la purificación de la nueva molécula o de las nuevas moléculas. Luego viene la etapa de investigación preclínica, que es en animales. En animales puede ser desde moscas hasta pasar por ratas, ratones, ratas, cuyos, cerdos, perros y monos, ¿no? Todo es lo que sean animales. Luego viene la etapa clínica, fase 1, voluntarios, fase 2, enfermos en una cantidad importante, fase 3, miles de pacientes, y luego viene la revisión legal de la nueva propuesta y la aprobación del medicamento, y luego el postmercado o ya la venta y la fase 4, que es la farmacovigilancia, ¿no? Entonces, el tiempo de la industria está pues en toda esta zona, particularmente por acá. El tiempo de la FDA está aquí, que es en donde se hace la revisión de la solicitud de nueva molécula. La FDA y tiempo de la industria en conjunto es todo lo anterior. Y la parte de patrocinadores y reuniones de discusión y todo para ver hacia dónde va el proyecto, pues estarán acá, ¿no? Entonces, las ventas mundiales de medicamentos van en este sentido. Este dato es un poco atrasado, pero van en este sentido, ¿no? Lo cual quiere decir que pues los medicamentos siempre están creciendo, las ventas de medicamentos en el mundo, ¿no? Pero el porcentaje de crecimiento en algunos años, por ahí de los 2000, anduvo alrededor del 20, el 15%, pero en los años de los 2010, pues los porcentajes de crecimiento, los porcentajes de cambio eran de alrededor entre el 5%. Eso pues quiere decir que el mercado se ha contraído, pero también quiere decir que en términos generales, y el dato no va a estar aquí, pero el mercado de medicamentos generalmente crece un poco por arriba de la tasa de crecimiento de los países. Entonces, digamos que el mercado de ventas de medicamentos siempre va ligeramente adelante del crecimiento de los países, ¿no? ¿Qué ocurre? Bueno, en 2008 hubo 26 nuevas aprobaciones de productos, ¿no? Solo 26 nuevas entidades químicas, New Chemical Entities, se aprobaron, ¿no? 26 nada más, ¿no? Hubo retrasos y cancelaciones de acceso al mercado, o hubo pocas solicitudes, o el mercado estuvo restringido, se revisaron retrasos. Y bueno, los datos en ese entonces, en 2006, el desarrollo de un nuevo medicamento, los costos calculaban 1,318 millones de dólares, ¿no?
y que pues la industria farmacéutica cada vez ha ido volviendo más cara, porque en el 75 costaba 138 millones, subió a 300, subió a 800, subió a 1,300, y siguiendo las velocidades de crecimiento, y por ahí debo tener el dato, pues para 2020, 2,000 millones de dólares, ¿no? Esto es para el costo de un fármaco, y el costo de desarrollar un biológico en ese mismo 2006, pues estaba bien cerquita, ¿no? 1,200 millones de dólares, estaba casi a la par, ¿no? Entonces, por complejidad, a lo mejor sí es más complejo un biológico, pero por cuestiones de posibilidades de expansión, pues la verdad es que uh, eh, no, no, no sería tan costoso. Y ahorita a lo mejor platico un poco más de esa perspectiva, ¿no? ¿Qué más les puedo decir? Bueno, es un largo y sinuoso camino para llegar al nuevo medicamento. La historia dice que en la etapa 1, que es la de descubrimiento del fármaco, se analizan entre 5,000 y 10,000 compuestos, que a la etapa 2, que es la etapa preclínica, llegan 250 compuestos, que aquí ya se hace una primera solicitud de una nueva molécula a la FDA, que a la etapa 3, que es la etapa clínica, llegan alrededor de 5 compuestos, y que ya a la etapa de revisión de la FDA y de fabricación llega una nueva molécula, ¿no? Entonces, en cuanto a, lo llaman en Estados Unidos la velocidad de erosión, es durísima, ¿no? Porque empiezas con 10,000 candidatos y terminas con uno solo que alcanza la meta, pues se erosionaron 9,999, ¿no? O sea, se perdieron en el camino el 99,99% de los candidatos. Entonces, esa es una erosión terrible, ¿no? Por el otro lado, y los datos que pueden encontrar, es que en la etapa de descubrimiento se tienen calculado como de 0 a 4 años y medio. En la etapa de exploración, desarrollo de exploratorio, que es la fase 1 y la fase 2 clínicas, se pasan de los 4 y medio hasta la fase 3, hasta los 12 años, y el desarrollo completo ya con la fase 3 y las revisiones regulatorias por ahí de 15 años, ¿no? Entonces, promedio de 11 a 15 años para el desarrollo de una nueva molécula. Entonces, para resumir toda la información que les he platicado ahorita, actualmente costaría 2,000 millones de dólares desarrollar una nueva molécula. Costaría como de 11 a 15 años desarrollarla, y requeriría que analizáramos entre 5,000 y 10,000 nuevos compuestos para que uno de ellos llegue exitosamente al mercado. Para que se den idea de cuánto dinero significan estos 2,000 millones de dólares, eso multiplicado por 10 y luego por 2, para pensar que multiplicado por 20, que sería como 20 pesos por dólar, más o menos, eso serían como 40,000 millones de pesos. Ok, para que se lo imaginen como en alguna idea más tangible, 40,000 millones de pesos es el presupuesto de la UAM, es el presupuesto de la UAM para las 6,000 familias de trabajadores que estamos trabajando con la UAM durante 20 años. O sea, tendrían que darnos el presupuesto de la UAM, toditito el presupuesto de las 6,000 familias de la UAM, y solo dedicarlo al desarrollo del nuevo medicamento para llegar a conseguir un nuevo medicamento. Es como de ese tamaño la magnitud de los costos de desarrollar un
un nuevo medicamento. Entonces, déjenme cancelo esta parte de la presentación. Déjenme, les tengo otra cosa que quería mostrarles. Esta, ¿no? Entonces, los últimos datos que pude conseguir para el día de hoy son estos, ¿no? Déjenme lo presento en tamaño lo más grande posible. Ahí está. ¿Qué sigue? Algunas estadísticas específicas. En 2021 se registraron 50 nuevos medicamentos, 53 en 2020. En los últimos 5 años se han aprobado en promedio 51. Eso es en los últimos 5 años, pero en la realidad, en los últimos 10 años se aprobaban alrededor de 24 por año, ¿no? Entonces, se aprobaron nuevas entidades químicas 36, 14 biológicas, se han aprobado 100 anticuerpos monoclonales, se han aprobado 2 conjugados fármaco-anticuerpo, se han aprobado 6 anticuerpos monoclonales y uno de ellos es biespecífico, es como bi-anticuerpo, o sea, con doble funcionalidad. Hay 2 fármacos de oligonucleótidos, hay uno de un péptido como compactado, hay 4 sirnas, 4 moléculas pequeñas de RNA, 30% son para cáncer, 10% son para neurología, 8% son para infecciones y particularmente vacunas tuvieron pues gran crecimiento en el 2020 y el 21. Y este dato no lo he revisado, pero la aprobación más controvertida es la de Aduhelm, ¿no? Entonces, esos son algunos de los datos de lo último que hay en el mercado. Las referencias de donde lo saqué son estas de la FDA, ¿no? Y de la CDER, que es una parte de la FDA, en la parte de Novel Drug Approvals 2021, ¿no? También hay una compañía como que revisa mucho esto que se llama Fierce Pharma, un reporte especial de las aprobaciones de nuevos medicamentos de 2021, ¿no? Son de ahí los datos. Y entonces, algunos de los medicamentos de nuevas aprobaciones en 2021, porque esto era solo la mitad del 2021, con ventas estimadas en miles de millones de dólares y con los laboratorios que pudiesen estar involucrados, y además aprobaciones tanto por la FDA como por la EMA o la entidad, la Agencia Europea de Medicamentos. Entonces, bueno, la referencia es Pharmacompass. Verán que hay, déjame mi señalador, está Novartis con un anticuerpo monoclonal, está Atralsa y Leo con otro anticuerpo monoclonal, está Amgen con, si no me equivoco, es una proteína de fusión, está Roche con una molécula pequeña, está Vascepa con un icosapentetil, que sería como una molécula pequeña, Ebrenso con una molécula pequeña, UCB Pharma con un anticuerpo monoclonal y Biogen con Aduhelm, que es
hasta donde percibo por el nombre, es un conjugado fármaco anticuerpo, ¿no? Entonces, hubo 32 aprobaciones y 28 aprobaciones de la EMA, 32 de la FDA, 28 de la EMA, ¿no? Las aprobaciones de 2001 de la FDA, que también les di la página, pues están muchas de las que son moléculas pequeñas. Obviamente esta es una molécula grande, una disculpa porque pues, no se ven con mucho detalle, ¿no? Y pues listo, ¿no? Entonces, hay diferentes versiones, ¿no? Estaría como el mundo de las proteínas, que tiene anticuerpos monoclonales, conjugados fármaco-anticuerpo, biespecíficos, enzimas y otros, ¿no? Está el de moléculas pequeñas, ¿no? Que la mayoría serían pequeñas moléculas, 5 serían péptidos que eso no son tan grandes, radiomarcados, que serían muy poquitos, y hay un grupo ahí como intermedio entre las grandes y se llaman oligonucleótidos, que son ni tan pequeños ni tan grandes, y que son, pues, si no mal entiendo, serían DNA antisentido y moléculas pequeñas de RNA, ¿no? Y entonces estaría aquí el tercer grupo. Por eso les decía que básicamente son dos grupos, el de proteínas, bueno, el de moléculas grandes y el de moléculas pequeñas, ¿no? Otras versiones de cómo lo clasifican, las heterociclos aromáticos, moléculas pequeñas fluoradas, derivados de productos naturales, radiofarmacéuticos, óligos, oligonucleótidos, péptidos, proteínas, conjugados fármaco-anticuerpo y anticuerpos monoclonales y otras pequeñas, ¿no? Entonces, siempre encontrarán datos de diferentes clasificaciones que se hacen, pero en términos generales, ahí están. Entre 2019 y 2020, aquí lo dividen en quimioterapia, pequeñas moléculas, inmunoterapia y diagnóstico, por los colores que les asignan a cada una de estas cosas, y cómo se fueron dando las aprobaciones en enero, en febrero, en marzo, en abril hubo un número importante de aprobaciones, en mayo el listado es bien grande, entonces abril, mayo, junio hay un montón de aprobaciones, y ya para julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, hay aprobaciones que son más pequeñitas, ¿no? Entonces, este es un poco más o menos la historia de cómo se van dando presentaciones para los nuevos medicamentos, ¿no? Entonces, no sé si tengan alguna pregunta en este momento, si algo les ha dado curiosidad o si creen que el panorama de los innovadores ya pudiese estar más o menos completo. ¿Qué opinan? ¿O qué les impresionó más? ¿O si algo de que lo que vieron les preocupa? No sé, algún comentario. ¿Qué, ya se durmieron todos? No, doctor, pues una cosa yo creo que son los costos, ¿no? O sea, es impresionante ver cuánto dinero es lo que se invierte. Y bueno, pensándolo bien, pues es que es una inversión en el que tienes que estar investigando primero la molécula, después estarla produciendo, después estarla probando y todo eso. O sea, ahora entiendo por qué también las patentes son las que son caras, pues necesitan obviamente recuperar parte de esa inversión. Y de hecho necesitan recuperar, como buen negocio, necesitarían recuperar toda la inversión e incluso tener ganancias.
Sí, también como dice esta Abby, que, o sea, los costos son muy elevados y también es un arriesgue tanto de las farmacéuticas, porque pues no solo, por ejemplo, Pfizer compite para sacar la patente de un medicamento, sino a lo mejor y son 3, 4 laboratorios que están con el mismo, y si gana uno, los demás es como toda la inversión ya de la investigación, pues ya se fue, porque pues ya te ganaron y ya sacaron la patente. Exacto, digo, voy a ponerle un poco nombre a eso. Imagínate que Efraín está desarrollando ibuprofeno, imagínate que Abigail está desarrollando paracetamol y piensa que Valeria está desarrollando no sé, diclofenaco, ¿no? Los tres están desarrollando un antiinflamatorio no esteroidal, los tres van en la carrera, ¿no? Digo, les doy estos nombres de algo que son conocidos y que sabemos que tienen más o menos como la misma función. Le están metiendo dinero, están haciendo los estudios, etcétera. El que llegue primero va a definir el precio de su producto y va, por supuesto, a atacar el mercado que esté disponible para la compra de en este caso de antiinflamatorios no esteroidales, ¿no? Y si llegas 6 meses tarde, pues a lo mejor ya te ganaron todo el mercado porque ya todo el mundo conoce el ibuprofeno de Efraín y no conoce el diclofenaco de Valeria, ¿no? Y menos conoce el paracetamol de Abigail porque todavía no llega al mercado, ¿no? Entonces, sí son competencias durísimas, apuestas, bueno, ustedes ya lo vieron el año pasado con las carreras para registrar las nuevas vacunas, ¿no? La competencia estaba ahí entre cuál llegaba primero, si la de Moderna, la de Pfizer, la de Astra, a ver cuál sale primero y no solo cuál sale primero, a ver cuál, una vez que cuando digo la que salga primero, es cuál es la que primero consigue autorización legal de la FDA para poder usarse, ¿no? Si no mal me acuerdo históricamente, primero fue Moderna, luego Pfizer y luego Astra, pero ahí como por unos cuantos días. Y como llegaron casi al mismo tiempo, el asunto era que para el mercado era el mundo, ¿no? El mercado eran 7,000 millones de pacientes. Entonces, ninguna de las tres, ni juntas, Moderna, Pfizer y Astra, iban a poder fabricar 7,000 millones de vacunas en un año. O sea, ninguna. No hay capacidad para fabricar 7,000 millones de dosis de un producto, porque además... aparte no solo es una dosis, sino era por 2. En realidad eran dobles dosis, era primera dosis y 14 refuerzo. millones de vacunas. Era 14,000 millones, ¿no? Ajá, millones. Pues como ninguna le iba a poder atender, la verdad es que se repartió el mercado, ¿no? Se repartió el mercado que llegó después CanSino y Sputnik y Sinovac y como otras 10, ¿no? Que ahí andan. Llegó la de Johnson y Johnson y no me acuerdo qué otras más, ¿no? Entonces, pues vean lo brutal que es la competencia, pero pues por supuesto se tuvo que invertir miles de millones de dólares que ahorita les están recuperando, pues porque pues, los productos se están vendiendo como si fuera pan caliente, ¿no? Se están vendiendo, todo el mundo quiere comprar vacunas, ¿no? Todo el mundo, literal. Entonces, así pues a lo mejor de brutal y de duro y de números, es el mercado farmacéutico de los innovadores, ¿no? El mercado de genéricos es ligeramente diferente, pues porque pues la historia es un poco la siguiente. El mercado de los genéricos es este. En el caso de moléculas pequeñas, la molécula pequeña, el fabricante puede patentarla, digamos que los primeros 3 años en los que está haciendo los estudios, ¿no? Entonces la patenta para protegerla, ¿no? Para que nadie se la gane, ¿no?
La patente te da una protección por 20 años, entonces la farmacéutica ya en los primeros 3 años, vamos a suponer que hace todo muy rápido y en 10 años consigue la aprobación de la FDA. ¿No? Entonces, 3 años a la que registró la patente, entonces corrieron 7 años hasta los 10 que consiguió la aprobación de la FDA. Entonces ya corrieron 7 años y todavía no tiene ganancias porque todavía no vende el producto. Le quedan 13 años para vender el producto que sigue patentado, sigue protegido y nadie se lo puede copiar. Tiene 13 años de protección legal para vender el producto al precio que quiera y recuperar la inversión de los miles de millones de dólares que gastó en desarrollarlo, en estudiarlo, en la etapa preclínica, la clínica 1, la clínica 2, la clínica 3 y los gastos del registro del medicamento. Entonces, cuando se le acaben esos 13 años, automáticamente pasa al mercado de los genéricos. Digo, la compañía, bueno, vamos a suponer Pfizer, si no mal me acuerdo, puedo estar equivocado, pero si no mal me acuerdo, Pfizer tenía Lipitor. Lipitor venció la patente en 2013. Y Lipitor también llegó a vender 17 mil millones de dólares, o sea, una barbaridad. Bueno, entonces, en 2013, Pfizer puede seguir vendiendo Lipitor a quien le quiera comprar Lipitor. Y las fabricantes de genéricos que ya saben que pueden comprar no Lipitor, sino el ¿cómo se llama? La molécula que viene dentro del Lipitor, pueden comprar la molécula, ahorita me trataré de acordar de la molécula que viene con Lipitor, fabricar su genérico y vender la tableta del genérico a un precio mucho más accesible y competirle y tratar de robarle mercado a Pfizer, que sigue teniendo su marca conocida, su marca comercial que se llama Lipitor. Ok, ya me acordé del nombre de la molécula, atorvastatina de calcio, ¿no? Entonces, los fabricantes de genéricos le piden a China y le piden a India, pues fabrícame 5 toneladas de atorvastatina porque yo voy a fabricar mi tableta genérica de Lipitor y voy a empezar a venderla en un mercado que ya creó y conquistó atorvastatina, ¿no? Bueno, con Lipitor. Y entonces ahí está la competencia. La gente que tiene el dinero y solo confía en Lipitor seguirá comprando Lipitor en el mercado de reventa o de farmacias. La gente que no tiene tanto dinero, pero que necesita pues disminuir su cantidad de lípidos a nivel de sangre, pues comprará atorvastatina genérica y se tomará atorvastatina genérica, ¿no? Y el sector salud podrá, mientras estaba la patente y no había otro medicamento de referencia, pues tendrá que comprar Lipitor caro. El sector salud, cuando ya vence la patente y puede llegar a alguien y le dice, oye, yo no soy Pfizer, soy Laboratorios PISA, por decir un nombre de laboratorio nacional, yo fabrico atorvastatina genérica, pero tengo mis estudios de intercambiabilidad, cumplí con la norma 220, ya los presenté a COFEPRIS me autorizó, entonces legalmente yo tengo atorvastatina genérica. ¿Cuánta quieres? ¿Cuántas necesitas? Te las vendo con el 50 o el 70% de precio de lo que te cuesta Lipitor. Y claro, el sector salud, que tiene no demasiado presupuesto, dice, bueno, pues sí, véndeme Lipitor, bueno, véndeme tu atorvastatina genérica porque me conviene, ¿no? Porque me voy a ahorrar la mitad de dinero y esa mitad pues la utilizaré para otras cosas. Y entonces el mercado se divide en, hay el mercado libre con genéricos y con productos de patente y de patente vencida, porque hay muchos que ya tienen patente vencida, pero no lo dicen y no bajan el precio, ¿no? Como Lipitor probablemente el precio no es muy bajo, pero pues, la patente ya venció, pero te lo sigue dando al precio porque es Lipitor de Pfizer, ¿no?
Y en cambio, pues puedes ir a las farmacias similares y comprarte atorvastatina, o puedes ir a las farmacias del ahorro y comprarte atorvastatina y comprarla. O puedes ir al Seguro Social, decir que tienes un problema de lípidos en sangre y que necesitas atorvastatina. Y probablemente, o muy seguramente, te darán atorvastatina genérica, ¿no? Entonces, están esos dos mercados, el mercado de los innovadores, que es un mercado que vende más por precio que por cantidad fabricada, y hay el mercado de genéricos que vende más en volumen porque pues, el precio está muy abatido, ¿no? Entonces, esa es la gran perspectiva. Hay mercado de innovadores, hay mercado de genéricos, y bueno, pues a los costos que se reportan a nivel mundial de cuánto cuesta un nuevo medicamento, pues la realidad es que en México, en mi opinión, pues prácticamente ninguna industria va a desarrollar nuevos medicamentos, pues porque es carísimo y, y nos vamos a quedar con genéricos, ¿no? Y entonces la gran mayoría de las empresas nacionales fabrica genéricos. Entonces, muy probablemente si ustedes se van a trabajar al sector de farmacéutico, de laboratorios de producción de medicamentos, muy probablemente les toque fabricar genéricos. Y si entran al departamento de desarrollo de nuevos productos, o el departamento de innovación, o el departamento de desarrollo, como lo llamen en el laboratorio donde entren, lo más probable es lo siguiente. Lo más probable es que les digan, ok, queremos que tenemos una o dos personas dedicadas a lo que yo llamo la cacería de moléculas, que ya se dio cuenta que en 2021 vence la patente de 3 moléculas que nosotros podemos fabricar. 3 moléculas pequeñas, ¿no? Vamos a suponer. Entonces, como vence la patente, 2 años antes podemos empezar a hacer los estudios para desarrollar la nueva molécula que pierde patente, y dentro de 2 años, cuando venza la patente, inmediatamente metemos la solicitud de registro a COFEPRIS para poder vender el genérico del que perdió patente. Entonces, lo que en México está ocurriendo con muchos de los laboratorios es que están, para buscar los negocios más redituables, están cazando los que pierden patente y desarrollando el medicamento genérico de ese producto y tratar de lo más pronto posible registrarlo ante COFEPRIS para pues conquistar un mercado que va a ser interesante en términos de si el producto se vendía muy bien, pues cuando pierda patente, los que vendan lo que venda genérico de ese producto, pues probablemente tiene asegurada la venta y obviamente ganancias interesantes, ¿no? Eso es lo que creo yo que ocurre tradicionalmente en México, ¿no? No sé, ¿alguna pregunta o comentario al respecto? ¿O alguna duda? Todo bien, Doc. Ok. Entonces, como les decía, la historia de los innovadores es que pues ninguna transnacional. Sí, Eric, ¿tienes alguna pregunta o comentario? Sí, adelante.
Ok. Hay varias versiones, ¿no? Un escenario que necesitarías definir es ¿cuál mundo en cuál mundo quieres crecer? ¿En el mundo de las moléculas pequeñas innovadoras o en el mundo de las moléculas biológicas innovadoras o en el mundo de los biotecnológicos innovadores? ¿No? Voy a tratar de ser como específico en ese sentido. Por ejemplo, un mundo que yo considero que sigue siendo propiedad de las moléculas pequeñas son medicamentos del sistema nervioso central, ¿no? Es decir, moléculas pequeñas como clonazepam y todos los derivados del diazepam. Entonces, son moléculas pequeñas, nada más que pues, cada vez han ido como sintetizando moléculas con efectos más especializados para enfermedades del sistema nervioso central más especializadas, ¿no? Entonces, si quieres entrar a ese mundo, pues obviamente la recomendación sería, ¿cuál es la empresa que lo fabrica con mayor capacidad en el mundo? Te diría que si es Merck, y alemana, pues deberías ir a hacer estudios de posgrado en Alemania, porque seguramente Merck tendrá convenios con universidades alemanas que podrían acercarte a ese mundo. Si la mayor empresa es Astra, que si no mal me acuerdo es inglesa, pues vete a hacer posgrado a Inglaterra y probablemente tengas posibilidades de llegar al laboratorio de investigación de Astra en moléculas pequeñas. Si es en Estados Unidos, pues Estados Unidos. Si pensemos en la segunda alternativa, si tu alternativa es biotecnológicos, otra vez, si la tirada es como hacia el laboratorio de investigación de Moderna, pues vete a Estados Unidos, creo que Moderna, no me acuerdo, la sede creo que estaba en Nueva Jersey, por decirte algo, en el noreste de Estados Unidos. Si tu idea son anticuerpos monoclonales y proteínas de fusión, vete a California y probablemente te puedas conectar con Amgen, ¿no? Si tu idea son biológicos, pensando en biológicos como estos factores sanguíneos y sustitutos de plasma y otros rollos, pues habría que ver otra vez qué empresa, de qué país y qué universidad puede estar vinculada a eso, ¿no? Y lo que sí es obligación prácticamente es que tendrías que hacer un posgrado, básicamente un PhD, un Philosophy Doctor en el área, y pues buscar que la universidad a la que quieres pues tenga vínculos con la empresa a la que estarías aspirando, ¿no? Entonces es la perspectiva si es que le quieres entrar a los innovadores grandes, ¿no? Esa sería más o menos mi sugerencia, ¿no? Pues porque ustedes lo ven, ¿no? Aquí en México, les digo, fabricamos muchos genéricos. En general no fabricamos de innovadores, y la mayoría de los innovadores que sí se venden en México, y probablemente se vendan muchos de ellos, son fabricados en China, en Rusia, en Alemania, en Bélgica, en Estados Unidos, se importan, se acondicionan o incluso se almacenan nada más, se distribuyen y se venden en México, ¿no? Entonces, esa es la realidad de este país, ¿no? Una segunda versión de crecimiento es que, pues por supuesto, nosotros creemos que México puede ir dando saltos con ejemplos pequeños y con compañías que apuesten a que México puede crecer.
puedes hacer el posgrado en la facultad y pensar en hacer el posgrado en síntesis de moléculas, pensando en la industria farmoquímica, en producción de medicamentos, pensando en la industria farmacéutica nacional y producción de medicamentos, el posgrado con el área de biotecnología que tiene la facultad para pensar en la producción de biotecnológicos, ¿no? Entonces, también es una alternativa pensando en que te quieres quedar en México y que quieres ayudar a que se desarrolle la parte de México, pero el trabajo sería aquí, ¿no? Entonces, esas son como algunas de las alternativas. O haces la maestría aquí y después te vas a hacer el doctorado afuera. Hay caminos, hay muchos, ¿no? Espero que eso haya contestado tu pregunta, Eric. Ok, no de qué. ¿Los demás? ¿Alguna pregunta, inquietud? No, doctor, todo claro. Ok. Todo bien, Doc, gracias. Bueno, denme unos segundos en lo que les muestro. Déjenme ver. Les platico esto, por ejemplo. ¿Cómo se llama? Por supuesto, hay áreas que corresponden a diferentes, no sabemos qué hacer, que corresponden a diferentes empresas y a veces no tienen mucha competencia, y hay áreas que pueden parecer muy competidas, pero que tienen mucho espacio. ¿A qué me refiero? Y por eso un poco la tarea que les decía, vean qué tan importantes son los oncológicos, qué tan importantes son los inmunológicos, qué tan importantes son los 13 grupos que les decía del documento en PDF que les decía que descargaran, ¿no? Porque les preguntaría, por ejemplo, y lo dije, ¿no? Para el caso de enfermedades del sistema nervioso central, básicamente predominan moléculas pequeñas, ¿no? En cambio, por ejemplo, si tú me dijeras hace 20 años, anticancerígenos probablemente eran monopolizados por moléculas pequeñas. En este momento, en el mundo, probablemente el mercado de productos anticancerígenos esté monopolizado por anticuerpos monoclonales. Anticuerpos monoclonales para cáncer de colon, para cáncer de seno, para cáncer pulmonar, etcétera. Cáncer, un montonal de anticuerpos monoclonales. Si me preguntas, igual hace como 20 años, moléculas pequeñas tenían el mercado de antirreumáticos. Después de las diferentes investigaciones y de llegar a concluir que artritis reumatoide es una enfermedad autoinmune, verás que el mercado de productos contra artritis reumatoide está saturado de anticuerpos monoclonales y, si no mal me acuerdo, de proteínas de fusión, ¿no? Y ya. ¿Y qué otro mercado? Bueno, básicamente, según yo, el mercado de anticuerpos monoclonales básicamente es cáncer y artritis reumatoide, básicamente. Y todos los otros mercados infecciosos, sistema nervioso central, analgésicos, antivirales, es un mercado que le corresponde o que por el momento sigue teniendo un gran monopolio
moléculas pequeñas, ¿no? Entonces, digo, pueden creerme o no, pero pues, habría que revisar un montonal de datos, ¿no? Pero quiero mostrarles, por ejemplo, algunos ejemplos y algunas cosas di una plática el año pasado sobre antivirales y déjenme les muestro algunas cosas de esa pequeña plática para convencerlos de que está casi monopolizado por moléculas pequeñas. Entonces, me pidieron que platicara de antirretrovirales o antivirales, ¿no? Se llaman antirretrovirales porque el virus del VIH, pues es un retroviral, ¿no? Entonces, la idea es esta, ¿no? Entonces, déjenme lo pongo este es tamaño grande. Ok, entonces, esta es la partícula del VIH. Es diferente al coronavirus. Tiene, pues obviamente, su superficie con muchas imperfecciones, que no son imperfecciones específicamente, sino que son más bien la manera en la que la naturaleza ha dotado al VIH para poder pues, causar la enfermedad, ¿no? Entonces está entre 90 y 160 nanómetros de tamaño. Internamente tiene una transcriptasa reversa de peso molecular 64,000, que está aquí. Proteínas de membrana, proteasas, aquí en medio, RNA, integrasas, proteínas externas, ¿no? Ese es el VIH, ¿no? Entonces, en esta página del CDN-RCSB está la biología estructural del HIV y se pueden mostrar cómo es la transcriptasa reversa, cómo es la integrasa, cómo es la proteasa y cómo son las proteínas de 120,000 y de 41,000 que están en la parte exterior. Entonces, el virus del RNA tiene pues RNA. Este RNA se reacomoda de esta manera, tridimensionalmente se ve de esta otra manera, ¿no? Forma una especie de dímero tipo un pasador de cabello, ¿no? Entonces, de esa manera también se protege. Y a los inicios, en el 80 y tantos, el VIH era fatal. Era una enfermedad fatal. O sea, el que tenía VIH podía decir que estaba condenado a muerte. Pero, gracias a los medicamentos, ahora es una enfermedad crónica manejable, ¿no? Los inicios se empezó con la acidobudina o la AZT, que aprobó la FDA en 1987. En los 90 aparecieron los inhibidores de la transcriptasa reversa y en el 95 inician los inhibidores de proteasa. Y simplemente la idea es que, pues como ustedes ya vieron, los inhibidores de transcriptasa pues evitan que funcione la enzima transcriptasa y pues le afectan a la reproducción del virus. Y en el 95 los inhibidores de proteasa pues inhiben a la enzima que sintetiza proteínas y también le pegan a la reproducción del virus. Hay NRTIs y NNRTIs, hay inhibidores de transcriptasa reversa no nucleócidos y ya hay los nucleócidos, ¿no? Los nucleócidos y los no nucleócidos. Por eso es N de nucleócidos y NN de no nucleócidos, ¿no? Entonces, un nucleótido es un grupo fosfato, es una pentosa y una base nitrogenada, como para que lo tengan entendido, ¿no? Como nucleótido es un nucleócido y una pentosa y una base nitrogenada y un grupo fosfato. Entonces,
Los antivirales en el 2017 eran el grupo número 3 de medicamentos de mayores ventas, ¿no? Después de oncología y de antirreumáticos. Y ustedes con los datos que les da la tabla de los 200 top del 2020, probablemente construyan un gráfico de pastel diferente a pero que les va a dar información semejante a la que se presenta en esta gráfica. En el caso de las ventas de medicamentos para HIV, pues los nucleócidos, los no nucleócidos son los de mayor venta. Luego vienen inhibidores de fusión, inhibidores de proteasa, inhibidores de integrasa y antagonistas, ¿no? Pero el mercado le pertenece a los NRTIs, a los NNRTIs y a los inhibidores de proteasa. Y los otros son mercados un poquito más pequeños. ¿Qué define cuáles son los que van a tener más ventas y más cosas en este sentido? Digo, aquí lo volví a decir, el costo de desarrollo desde 2,000 millones, 10 a 15 años, 40,000 millones el presupuesto en la UAM, ya lo dije en algún momento. Pero antivirales en desarrollo hay un montón, y están en diferentes etapas, fase 1, fase de cultivo celular, células primarias, modelos animales, fase 1, fase 2, fase 3, fase 4, y aprobados, y aquí está pues una lista pequeña de todo lo que está investigando, porque se sigue trabajando con antivirales, ¿no? La realidad es que hay antivirales para HIV, pero también hay para hepatitis B y C, para citomegalovirus, para virus simple, para papilomavirus, para virus sincitial, para virus de varicela y para virus de influenza. O sea, somos atacados por muchos tipos de virus y agréguenle el coronavirus, ¿no? Entonces, la evolución de los antivirales empieza por ahí de los 60s y luego pues se fue creciendo con los de HIV que tuvieron que despegar rapidísimamente, pues porque pues el HIV se volvió también casi como pandémico, ¿no? Y los otros pues han ido creciendo, pero no tan fuerte como HIV, que tiene 41 moléculas en ese sentido. Lo que les quería platicar también es que históricamente aquí están cómo se fueron obteniendo los diferentes antivirales, pero hablaré rápidamente del ciclo de replicación. El HIV se ancla sobre la superficie de la célula, se funde con la célula, se inyecta su material, se mete a la parte interior de la célula y empieza a hacer la transcriptasa reversa, la apertura del RNA para que después se altere el código genético de la célula y empiecen a producir proteínas y RNAs que se vuelvan a empaquetar y que generen más virus. Entonces, en cada una etapa, estas etapas, en algún momento pudiésemos tener un fármaco que intervenga y se atraviese y estorbe en la reproducción del ciclo del virus. Entonces, se han probado mecanismos a nivel del paso 1, del paso 2, del paso 3, del paso 4, del paso 5, del paso 6. Entonces, la idea es que pueden ser así. Esta es la transcriptasa reversa, un poco más desglosada. Y lo espectacular y que les quiero mostrar aquí adelante, déjenme ver, es lo siguiente, este gráfico. Teníamos un porcentaje de muertos con HIV que pues ahí se mantenía constante y alto, pero de repente, y aquí está, los inhibidores de proteasa se desarrollaron y pues empezaron a mostrar que eran eficaces y entonces se cruzan con el gráfico y de repente entonces la tasa de mortalidad del HIV disminuye drásticamente porque los inhibidores de proteasa entraron en el mercado. Entonces está demostrado, y eso es lo que está ocurriendo, si tomas una combinación de medicamentos que por supuesto uno es inhibidor de proteasa y el otro es un RRTI o un NNRTI, una combinación de esas dos cosas
reduce la mortalidad y convirtió la enfermedad en una enfermedad solamente crónica, ¿no? Entonces, aquí están los NRTI, las combinaciones de 2 NRTIs o inhibidores de proteasa, los juntas y ya no es una enfermedad mortal. Conclusión, este sigue siendo, si ustedes ven los nombres, sigue siendo un mercado en donde prácticamente siguen siendo moléculas pequeñas, ¿no? Sigue habiendo muchos estudios con moléculas pequeñas. Hay algunos cuantos estudios de moléculas grandes, pero poquitos, ¿no? Sí hay estudios con anticuerpos monoclonales para estrategias antivirales, sí las hay, pero hasta el momento, pues las estrategias son con moléculas pequeñas. Entonces, el VIH pasó de enfermedad mortal a enfermedad crónica. Hay muchos medicamentos relativamente baratos para combatir el VIH. Conocer el virus, sus componentes y su funcionamiento fue lo que permitió desarrollar antivirales, lo cual me lleva a la conclusión de que yo esperaría que en 1, máximo 2 años podamos tener medicamentos antivirales contra coronavirus y tengamos medicamentos que pues prácticamente pues reduzcan la mortalidad por coronavirus, ¿no? Los medicamentos antivirales son básicamente moléculas pequeñas en sitios de acción muy específicos y bueno, pues las nuevas tecnologías siempre seguirán siendo caras por algún tiempo, pues cuando se abaraten y cuando se pierdan las patentes, ¿no? Entonces, ¿por qué no hay una vacuna contra HIV y por qué sí hubo una vacuna contra coronavirus? Los datos son tal cuales. Ha habido más de 400 intentos de vacunas contra HIV, ¿no? Se han gastado más de $100 millones en estos intentos, pero el virus de HIV es un virus que muta a una velocidad extremadamente alta, ¿no? Del orden de 4.1 por 10 a la menos 3 mutaciones por base por célula. Entonces, este es el mayor reporte para cualquier entidad biológica reportado en mucho tiempo y entonces, por eso no hay una vacuna contra HIV. Como coronavirus muta, pero no a una velocidad tan alta, entonces eso permitió que se pudieran desarrollar las vacunas básicamente pensando en las proteínas del spike, de la corona del virus, y como no ha cambiado gran cosa, pues las vacunas siguen siendo protectoras y funcionales contra coronavirus, ¿no? Pero les digo, yo creo que en poco tiempo, yo no le echo más de 2 años, tendremos medicamentos que pues afecten el RNA del coronavirus o afecten la síntesis o afecten la producción de proteínas del coronavirus y se vuelva una enfermedad crónica y deje de ser básicamente mortal, ¿no? Entonces, este es el COVID, estas son las proteínas de membrana que se disuelven con el jabón y con el alcohol y obviamente pues las proteínas de la punta o del spike, que son las que en términos generales han permitido desarrollar las vacunas para protegernos del coronavirus, ¿no? Entonces, pues ese es la historia que les quería contar, el monopolio de moléculas pequeñas que se maneja con antivirales, y listo, ¿no? Entonces, pero como buen mercado de moléculas pequeñas, pues obviamente ustedes podrán ver que muchas se parecen en una parte básica y hay ligeras modificaciones en los grupos funcionales de las moléculas que ha ido dando pie a nuevas moléculas y con actividad antiviral y que han funcionado, ¿no? Entonces, pues ese es el fin de la historia, ¿no? No sé si tengan alguna pregunta, comentario final.
No, doctor. Ok. Nada más, mi comentario final es, probablemente ya nada más la mitad de la próxima clase platique sobre innovadores y sobre la ruta larga del desarrollo de moléculas innovadoras, y ya nos enfocaremos en las etapas de desarrollo tecnológico para los medicamentos, ¿no? Les pido un favor nada más. ¿Se acuerdan que les había dicho que íbamos a hacer los equipos y que les iba a dar los temas de las presentaciones? Como ya es justo la hora de término de la clase, nada más recuérdenme al inicio de la próxima clase que hagamos los equipos y les presente los temas con los que van a trabajar. Como ustedes saben, la próxima semana, a ustedes que son de noveno ya les toca presencial. Nos veríamos el lunes, no, porque está declarado como festivo por la universidad. Entonces nos veríamos para la clase el miércoles de la próxima semana. ¿Vale? Entonces, ese sería el comentario. Y en los horarios que les mandaron dice en qué salón nos estaríamos viendo. Sí, está bien, doctor. Doctor, yo tengo una duda respecto a las gráficas que nos mencionó que hiciéramos, ¿se las enviamos para el lunes? Ajá. Para el miércoles, porque te digo que el lunes no trabajamos. Para el miércoles. ¿Vale? Ok, doctor. De acuerdo, doctor. Gracias, doctor. Gracias, nos vemos. Nos vemos. Gracias, hasta luego. Cuídense. Gracias, hasta luego. Luego. Gracias, hasta luego.